y nosotros se tenía, por el volumen alto de pacientes que se manejaba, sí, se tenían las hojas y el alto porcentaje de dolor abdominal en estudio, sí, o el dolor abdominal inespecífico, sí, que es el término correcto. Ya los pacientes se iban a su casa y terminaban complicados, se operaban en clínicas, se iban a otra ciudad, a otro lado, y llegaban luego a reclamar al médico solicitando dinero, indemnización, o seguían algún proceso legal, ¿sí? Entonces nosotros en el hospital se tenía una hoja, sí, se tenía una hoja con el cual, una vez que hemos hecho los exámenes correctos, las valoraciones, y no teníamos un diagnóstico o se lo clasificaba como un dolor abdominal inespecífico, ¿sí? Se enviaba a la casa al paciente y que retorne ante signos de alarma, ¿sí? Entonces se colocaba en la hoja de evolución, en la hoja de atención, ¿sí? Se coloca alta médica más indicaciones, ¿no es cierto? Y se coloca retornar a esta casa de salud con indicaciones de signos de alarma de dolor abdominal explicados claramente al paciente. Y hacíamos firmar esa hoja. ¿Sí? Entonces teníamos dos respaldos, teníamos el respaldo de la historia clínica, donde quedaba firmado por el médico, y la hoja de una copia de la hoja de signos de alarma que se había indicado al paciente para que retorne firmado por él. Entonces, ante esa situación, si es que el paciente llegaba, ¿no es cierto?, fraude situaciones, me equivoqué de diagnóstico, ¿no es cierto?, o pues así, o la impresión diagnóstica era contraria, los síntomas en ese momento no eran de una apendicitis, sino de una infección de vías urinarias o lo que sea, y yo lo envié a la casa con antibiótico, ¿sí? O lo envié a la casa con tratamiento o algo, alguna cosa que hice, ¿cierto? Tenía un amparo, ¿sí? Con el cual indicaba claramente que yo al paciente le he dicho que si no hay mejoría, retorne al hospital. No le dije que se vaya a clínica ni se vaya a hacer a ninguna otra parte. Claramente está firmado por el paciente donde yo he indicado que él tiene que retornar a esta casa de salud, ¿sí? Con esa hoja prácticamente teníamos un medio, sí, escrito, un documento escrito. El rato que alguien firma un papel, se convierte en documento legal, ¿sí? Entonces la firma lo transforma en un documento legal. Al tener la firma del paciente en esa hoja de, de que retorne ante signos de alarma, sí, nos evitábamos a veces los problemas y situaciones legales porque se constataba que el paciente fue advertido de que regrese al ser un dolor abdominal inespecífico, que regrese ante signos que nosotros hemos explicado, ¿ya? Y si él se fue a otro lado, es ya cuestión de él. Pero nosotros tenemos algo legal donde se indicó que el paciente llegue al hospital, ¿sí? Entonces, así actualmente no tenemos esa hoja, ojalá ya se la vuelva a hacer, pero estamos anotando en la historia clínica. Cuando se envía un paciente de emergencia, ¿sí?, a la casa, generalmente el médico residente, y no tenemos un diagnóstico claro o no hay signos claros, siempre colocamos que retorne ante signos de alarma, ¿no? De todas maneras queda en el sistema, queda escrito y el médico residente siempre lo coloca, ¿sí?, para evitar estas situaciones. Y esperemos que en la fase posterior, ¿sí?, se vaya ya legalizando estos documentos, ¿sí?, para poder nuevamente empezar a manejar lo que es el manejo del dolor abdominal inespecífico, que es uno de los que nos pone a nosotros en problemas muchas veces y situaciones legales. Entonces, esta es la primera parte. Siempre se aclara así, por eso está resaltado con amarillo. Todo el libro les empieza diciendo esto, ¿sí? Les empieza diciendo esto y haciendo entender al médico general y que tenga claro los conceptos, que sepa también que el paciente se puede agravar, complicar y morir, ¿sí? Entonces tiene que tomar las situaciones, tiene que ser muy precavido, ¿sí?, y muy preciso en el manejo del dolor abdominal. Entonces tenemos que reconocer cómo es un abdomen agudo, cómo diferencia un dolor abdominal agudo de un dolor abdominal normal, de un cólico normal. Si nos basamos en muchos parámetros, ¿ya? Pero para empezar con un concepto, ¿sí? El, el, eh, el dolor abdominal, el abdomen agudo generalmente se presenta de un inicio brusco, ¿sí? Aparece de un momento a otro. Por ejemplo, en este momento a cualquiera de nosotros nos puede dar un dolor de apendicitis, ya ustedes pueden empezar con un dolor de inicio brusco, rápido, ¿sí? Y lo que va a tener esto va a tener repercusión sobre el estado general del paciente, ¿sí? Ustedes lo ven que empieza a sudar, se pone frío, se pone pálido, el dolor persiste, puede provocar un síncope, un desmayo, ¿sí? Y en las fases posteriores puede empezar a presentarse síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, evidenciando ustedes leucocitosis, fiebre y los síntomas generales que podemos evaluarlos, ¿no? Entonces, el dolor es brusco, de inicio brusco, ¿sí? Y va a comprometer el estado general del paciente.
Ya, esa es una característica fundamental, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien tiene un cólico, ¿qué es lo que pasa? Alguien tiene un cólico, ¿sí? Y, ¿no es cierto? En el momento que tiene el cólico viene tal vez un espasmo, un dolor, pero pasa, ¿no es cierto? No les impide seguir trabajando. Y por eso ustedes, a veces, todo el mundo ha tenido un cólico. Viene un momento el dolor, sí, eso, y pasa, y ustedes siguen trabajando. Pero en cambio ese dolor no, ese dolor ya se vuelve incapacitante, entonces el dolor es de inicio brusco, ¿sí? Y va a comprometer el estado general. Por ejemplo, una persona, una mujer en estado fértil, sí, que a veces no sabe que está embarazada, está caminando, ese es el caso más típico, está por la ciudad, sí, está caminando y muchas veces ustedes ven que cogió y cayó, viene un dolor intenso, refieren a veces los acompañantes, vino un dolor intenso y cayó desmayado en ese rato, ¿no es cierto? Pierde conocimiento, llaman a la ambulancia, la paciente llega inmediatamente a la emergencia del hospital. Ustedes van a ver qué pasó, un shock hemorrágico, la paciente presentó un embarazo tópico roto, ni sabía que estaba embarazada, ¿sí? O presentó un cuadro hemorrágico, una úlcera perforada gástrica en un paciente anciano, lo que sea, que con un sangrado, un Forres 1A, ¿ya? Y el paciente empezó con sangrados masivos y el paciente hizo un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, y se inició con el dolor y posteriormente presentó un compromiso del estado hemodinámico, ¿cierto? La hipotensión, sudoración, palidez, síncope, lo que sea, pero va a haber compromiso del estado general. Entonces, esa es una de las características fundamentales. Entonces, nosotros sabemos que un dolor normal, ¿no es cierto? Un cólico viene y pasa, ¿ya? Pero en cambio ese dolor no cede, sigue en forma progresiva sigue en forma progresiva, entonces se va comprometiendo el estado general. Entonces, nuestra principal función es dentro de la clasificación diferenciarlo de que es un abdomen agudo que requiere resolución quirúrgica o resolución médica. ¿Sí? Entonces nos vamos a enfocar en la parte netamente quirúrgica. ¿Ya? Y para eso tenemos la clasificación de Krisman, ¿sí? Que es la clasificación más famosa. Ustedes la van a escuchar siempre en muchos lados. ¿Sí? Y la clasificación del abdomen agudo quirúrgico se basa en esta clasificación de Krisman, sí, que nos abarca 5 parámetros, que son el inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. ¿Ya? Entonces, dentro del inflamatorio nos abarca todo lo que son las patologías, sí, de apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, patología ginecológica como salpingitis. En los cuadros obstructivos, todo lo que tenga que ver con los procesos obstructivos, sí, relacionados a cirugías anteriores, donde nos ocasiona heridas adherenciales, ¿cierto? Nos ocasiona a veces situaciones que se incarceración produjo en hernias, tumoraciones, torsiones, ¿sí? Que son los volvulos, ¿sí? Cuerpos extraños, la presencia de besoares, ¿sí? Fecalomas, cualquier proceso que nos vaya a provocar una obstrucción, un pastrón, ¿sí? Que nos da un secundario, un proceso inflamatorio, un pastrón apendicular, nos puede causar también un proceso obstructivo, ¿sí? Dentro de esos equipos perforativos como la úlcera gástrica duodenal, ileal, neoplasias, ¿sí? Que nos pueden perforar fecalomas, procesos inflamatorios como estos plastones mismos que pueden coger y sí, aumentar la presión y pueden provocarnos una perforación o ulceración de vísceras, ¿sí? O órganos que estén juntos a este proceso obstructivo o neoplásico que pueden perforar, ¿sí? Algún órgano también. Hemorrágico, sí, el embarazo ectópico es uno de los casos más típicos. Ya, los traumatismos, sí, o hematomas hepáticos de algún órgano sólido, sí, vasculares, lo que tiene que ver básicamente con los procesos de trombosis, sí, bueno, e isquemias, ya, lo más común que suelen presentarse en los pacientes suelen ser las de tipo mesentérico o problemas que tienen que ver con la estrangulación de hernias, donde hay el compromiso vascular, sí, que se convierten en emergencia. Entonces, esta clasificación ustedes la van a acordarse de ese nombre, por ejemplo, de la clasificación de Krisman, que es la más conocida en la clasificación del abdomen agudo de tipo quirúrgico. ¿Ya? Entonces, este abdomen agudo quirúrgico es el que necesariamente va a requerir una intervención quirúrgica, ¿sí? Para tratar la causa. Si nosotros no realizamos la intervención quirúrgica, ¿sí? El paciente vamos a tener las complicaciones potencialmente mortales, ¿sí? Y diagnosticarlo a tiempo es fundamental para evitar la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, es muy importante diagnosticarlo a tiempo para evitar las complicaciones y muerte del paciente. Y también tenemos que tener presente que tenemos que siempre conocer y diferenciar, por ejemplo, de una patología quirúrgica, un abdomen agudo de origen metabólico que no amerita resolución quirúrgica. Uno de los cuadros más comunes
¿no es cierto? Es el hilio adinámico o hilio paralítico secundario a trastornos del equilibrio de electrolitos. Ya generalmente nos va a trastornos del potasio. El hilio metabólico siempre es dependiente del potasio, no es dependiente del sodio. ¿Sí? Si yo tengo un sodio de 125 y un potasio de 3,5 y tengo distensión intestinal de asas, jamás voy a considerar que es la primera causa de eso la hiponatremia. No, ¿sí? Generalmente los hilios metabólicos se presentan, son dependientes del potasio. Cuando el potasio baja menos de 2,5 miliequivalentes, cuando el potasio está inferior a 2,5 miliequivalentes, se va a presentar el hilio paralítico o metabólico. ¿Sí? No va a depender del sodio, es netamente dependiente del potasio y con valores inferiores a 2,5, ¿sí? Miliequivalentes. Entonces, si yo tengo un abdomen distendido, ya el paciente tiene antecedentes de vómitos, diarreas, dolor abdominal, radiológicamente yo veo en las placas, ¿sí? Una distensión generalizada, tanto de ilion como de colon, que es una característica del hilio metabólico. El obstructivo me forma niveles a desnivel, ¿ya? Pero en cambio el metabólico se distiende todo lo que es intestino delgado, el intestino grueso, de forma generalizada. Y hago control de electrolitos y veo que tengo el potasio, ¿sí? Entre 2,5 o menos, es un diagnóstico de hilio metabólico. Pero entonces, si yo tengo trastorno del sodio, supongamos, pero un potasio normal, no es, ¿sí? Generalmente es dependiente del potasio. El hilo metabólico es dependiente del potasio y me apoyo con los estudios radiológicos donde tiene que estar presente la distinción en forma generalizada. El tratamiento, sonda nasogástrica, corrección de los líquidos y electrolitos, ¿sí? Y en 48, 72 horas está solucionado el caso. Empieza a ver el movimiento intestinal, ¿no? Y se recupera la función. El paciente no se operó. A diferencia del quirúrgico que obligatoriamente sí va a necesitar tratar la causa, ¿ya? Que acabamos de hablar. Entonces, para poder nosotros tener identificar claramente esto y tener un criterio diagnóstico, ¿no es cierto? No es tan fácil tampoco decir este es quirúrgico, este es metabólico. Tengo que hacer una observación. Y muchas veces la clínica es la que nos va a amparar, así como hablamos allá en apendicitis, ¿no es cierto? Se habló de lo que necesitamos, el paciente estar observando un promedio mínimo de 6 horas, ¿sí? Entonces yo les indicaba que Tamanes fue el que invirtió, ¿sí? Y quien descubrió en el año de 1911 esta condición, ¿sí? Y nos indicó que el dolor visceral, ¿sí? Se convertía en dolor parietal a partir de las 6 horas, ¿sí? Entonces él se percató de este tiempo, ¿sí? Que duraban en aparecer los síntomas, ¿sí? De un abdomen agudo con signos de irritación peritoneal, ¿sí? En este intervalo de horas, ¿sí? Entonces nos indicaba que un dolor, ¿sí? Pasan las 6 horas, generalmente va a necesitar una intervención quirúrgica, ¿sí? Este concepto todavía tiene validez en la actualidad, ¿cierto? Y por eso son las 6 horas que se indica que ningún paciente con dolor abdominal, ¿sí? Cualquier paciente que ustedes tengan con un dolor abdominal, que tenga un dolor superior a 6 horas, jamás lo envíen a la casa. Jamás es que ustedes no han hecho todos los estudios necesarios para poder ver. Y si ustedes están dudosos y lo envían a la casa, no se olviden de hacer esta hoja de que el paciente retorne ante signos de alarma y de escribirlo. De nada sirve que le diga si no está escrito, porque si el paciente se les complica, tengan por seguro que generalmente de 100 personas, unas 98 llegan a reclamarles a ustedes o van a hablar mal de usted. ¿Sí? O van a ir al hospital a hacer los reclamos y van a terminar en otra casa de salud, van a indicar que lo han enviado. Su único mecanismo de defensa es lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, 6 horas tiene que estar el paciente como mínimo en una observación, o ustedes averiguar el tiempo de duración que va. Y alguien me dice que está con dolor, pues desde ayer, ¿no es cierto? Un dolor abdominal desde ayer, y llega a hacerse atender en el hospital el día de hoy. Pues ese no es un dolor normal. Tengo que investigar yo la causa, tengo que determinar qué está pasando. Sí, si ustedes mismos se ponen, ¿no es cierto? Dicen, si yo he tenido un cólico, me viene un momentito, desaparece y se acaba en una media hora, una hora, ya estoy tranquilo, ya no me vuelve a aparecer. Ya, fue un cólico simple, ya, de lo que cualquier causa. No amerita resolución quirúrgica. Pero si ya pasó, el dolor persiste, y si ya tiene una evolución mayor a 6 horas y ya se van clasificando los síntomas, tengo que estudiarlos y determinar el origen del abdomen agudo quirúrgico.
Entonces son 6 horas fundamentales de observación que tenemos que hacer en el paciente. Y esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Entonces, los de determinar los límites entre el abdomen agudo quirúrgico médico van a depender netamente de sus conocimientos, de una anamnesis clara que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Una buena historia clínica, detallando totalmente los síntomas, antecedentes del paciente para que ustedes puedan establecer un diagnóstico posible, ¿sí? Y puedan encasillarlo al paciente. Y lo fundamental, determinar si este es un abdomen médico o es un abdomen de resolución quirúrgica, ¿ya? Para que puedan hacer eso. Entonces, la característica fundamental del abdomen agudo quirúrgico es que va comprometiendo el estado general del paciente, ¿sí? Va comprometiendo su estado general. ¿Ya? Entonces ustedes obviamente, si el dolor sigue, el paciente se empieza con el dolor muy intenso, está pálido, evita sus movimientos, ¿no es cierto? El paciente trata de evitar los cuadros de dolor, está pálido, está forético, antecedentes de vómito, tuvo antecedentes de vómito sanguinolento, de posiciones con sangre, el abdomen ya está en tabla, exámenes de sangre con una biometría, con leucocitosis, todo. Es obvio que hay compromiso del estado general. Ese paciente va a meritar resolución quirúrgica, ¿sí? Nuestro deber es determinar la causa, su origen, de dónde viene, para poder manejar. Entonces, es lo que decía en la primera parte de las diapositivas, tratar la causa, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar la causa. Ya, entonces todo paciente que tenga más de 6 horas de evolución debe ser hospitalizado. Ingresado a observación, sí, hasta tener el diagnóstico. Ese paciente no se puede ir a la casa, ¿ya? No se debe de colocar analgésicos, ¿sí? Peormente que analgésicos que nos pueden enmascarar el cuadro, como hablamos ayer en apendicitis. ¿Cierto? AINES están prohibidos. Los AINES nos van a afectar, ¿no es cierto? Lo que les indicaba ahí, y van a actuar en el síndrome de respuesta inflamatoria en la primera fase, sí, que es la fase hemostática inflamatoria. Entonces nos van a actuar en la fase inflamatoria, a nivel de prostaglandina, suprimiendo, y nos va a enmascarar el cuadro. El diclofenac les indicaba que es el valor cero, supongamos. El ketorolaco es 5 veces más potente que el diclofenaco, el ibuprofeno y el metamizol o dipirona es 5 veces menos potente que el diclofenaco, ¿sí? Mientras el ketorolaco, el diclofenac, el diclofenac nos dura en unas 8 horas, ¿no es cierto? Que todo el laco igual, de 8 a 12, en cambio la dipirona nos dura 4 como máximo. Entonces yo tengo que tratar de definir qué medicamento utilizo, ¿sí? Qué antiinflamatorio utilizo eh, o qué analgésico debo de utilizar. Y yo sé que tengo una patología de abdomen agudo donde hay compromiso del estado general, hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el paciente y no tengo un diagnóstico, es obvio que no debo de utilizar ningún AINE para no encubrir esta fase, ¿sí? No enmascarar el cuadro. Entonces, AINES no, ¿ya? AINES no, ¿ya? Entonces, mientras no tenga un diagnóstico preciso, no debo de utilizarlos, ya no debo utilizarlos. Pero en cambio me presento en la situación de que si es que yo no lo trato, los familiares y el mismo paciente me van a exigir, ¿no es cierto? Dicen, este paciente no me hizo, no, el doctor no me da nada, están que gritan, uno lo examina, el paciente a veces grita de dolor de acuerdo a la labilidad que tengan, ¿no es cierto? Hasta nos desespera y no podemos manejarlo a ese paciente. ¿Ya? Entonces no nos permite manejarlo en forma adecuada. Los familiares igual nos van a presionar, ellos no entienden que nosotros queremos hacer un diagnóstico. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hablar con el paciente. La terapia generalmente se hace primero con el paciente, hablando, ¿sí? Indicándole que lo van a examinar, que se aguante un poquito, que le van a hacer un examen, tal vez le hagan doler más, examinan el abdomen, hacen todos los signos de irritación peritoneal, ¿sí? De acuerdo a la patología que ustedes más crean, ¿sí? De acuerdo a cómo les indicó el paciente, ¿sí? Y ustedes luego se van a formar, ¿no es cierto?, una impresión diagnóstica, ¿sí? Van a hacer un bosquejo, van a hacer un algoritmo de lo que van a hacer. Si el paciente me dice que empezó con un dolor el día de ayer a nivel del ombligo, que no sabía dónde duele, pero que ahora está en la fosa ilíaca derecha, tuvo náusea, tuvo vómito, ¿sí? Ya, entonces dicen, bueno, es una apendicitis, le examinan, le hacen el examen físico, le palpan un McBurney, pero clarito, sin un signos de peritonismo generalizado. Ustedes dicen, no, pues es una apendicitis. El paciente les dice que solamente tuvo vómitos después de la ingesta de una comida grasa, o que tomó licor y estuvo tomando licor y grasas. Ustedes dicen puede ser una pancreatitis o una colecistito, colelitiasis.
¿no es cierto? Se indicó que empezó de un momento a otro el dolor aquí a nivel de la región lumbar, del abdomen, y que tenía problemas para orinar, lo que sea, notó sangre en la orina, lo que sea, dicen ustedes una litiasis. ¿Ya? Si fue un golpe que tuvo hace unos días anteriores, ustedes examinan, ven que no hay equimosis en el abdomen, que no hay sitios de golpes, de traumatismos, lo que sea, ya, ¿no es cierto? Dicen, tal vez fue un traumatismo de órganos, de hepático, de vaso, trauma pancreático, de lo que sea. Ya, si es que es una mujer que viene con dolor muy intenso, como les indicaba a ustedes ayer en el caso de apendicitis, y yo tengo un paciente que tengo con un dolor abdominal que me dice que empezó hace unas 6 horas, ya, y yo le hago la paciente está con todos los síntomas de un abdomen agudo quirúrgico con compromiso del Estado General, hago la biometría y me salen 20.000. Sí, me salen 20.000 y un PCR me sale de 40, 50. Eso ya no es apendicitis, yo digo, entre mí. Mujer en edad fértil, unos 17, 18 años, el dolor aparece hace 6 horas, o bien la paciente les indica, o bien la paciente me miente, o no es el diagnóstico de apendicitis, les dije el día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente con esa evolución de esas horas, si tengo 20.000 de blancos, si yo sé que el apéndice es gradual, ¿sí? Cómo van apareciendo la elevación de los glóbulos blancos. Si tengo 20.000 de una sola, yo lo primero que pienso en un embarazo ectópico roto, ¿sí? O pienso en un problema vascular o lo que sea ahí que pasó, y una torsión de quista de ovario, cualquier otra situación, ¿ya? Pero ya voy descartando, supongamos, yo me voy imaginando de acuerdo a la intensidad del dolor y de acuerdo a los síntomas y a los signos que yo pueda estudiar, ¿sí? Y exámenes de gabinete que me puedan ayudar a hacer el diagnóstico preciso. Entonces, yo me formo primero en mi mente un bosquejo, ¿sí? De acuerdo a todo lo que conozco, de acuerdo a las clasificaciones, de acuerdo a lo que yo, todos mis conocimientos los voy haciendo en una sola, ¿ya? Para poderme ayudar en el diagnóstico. Y una vez que ya me he hecho ese bosquejo, ya digo, tengo que obligatoriamente usar algún analgésico, porque si no el paciente no me va a dejar examinarlo, los familiares me van a presionar, ¿sí? Y yo tengo que utilizar un analgésico. Entonces sé que la INE no lo debo utilizar. Entonces la primera elección es el tramador, ¿sí? El tramador va a ser el analgésico de primera elección, ¿ya? Entonces ese es el que menos me va a ayudar a enmascarar, porque el dolor se va a nivel central, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central me va a quitar el dolor, pero jamás me va a hacer desaparecer los síntomas de irritación peritoneal. Yo le administro a un paciente tramador, el paciente va a sentir mejor, no va a sentir dolor, pero si yo le presiono, ¿sí? A nivel de un síntoma, de un lado donde tenga irritación peritoneal, donde tiene un plastrón apendicular, o donde está perforado la úlcera, o si está ya con una peritonitis generalizada, yo presiono, hago el movimiento de descompresión, que es donde se desatan los síntomas de irritación peritoneal, va a haber dolor, ¿sí? Va a haber dolor. El paciente va a sentir dolor. Y al rebote, generalmente el dolor se presenta al rebote, ¿sí? No me lo va a ocultar. Y muchas veces por eso algunos indican, no, ya me encubrió todo eso. No, no les va a encubrir. O sea, nos vuelve un poquito de mayor tolerancia, sí, pero si yo hago un examen adecuado, hago un signo de rebote, jamás lo voy a quitar a ese dolor. A diferencia de un AINE, que si yo coloco un AINE, ¿no es cierto? Sí, me va a provocar una analgesia, pero me va a hacer encubrir las formas de diagnóstico. Generalmente lo que nos encubre son las respuestas de nuestro organismo, ¿sí? A la respuesta inflamatoria. Entonces va a evitar que se eleve el PCR, va a evitar la subida de leucocitos, ¿sí? Va a evitar las respuestas de las interleucinas y donde aparece la fiebre también y todo eso. Entonces sí nos va a alterar y enmascarar. ¿Ya? A diferencia del analgésico de acción central, como es el tramadol, que no nos va a enmascarar nada de eso. Entonces, el analgésico de acción central, sí, de preferencia es el tramadol o una dosis más baja posible. Generalmente se recomienda 50 miligramos, ¿sí? En una monodosis. Y cuando yo coloco esa dosis, ¿sí? Eso me permite esperar los resultados de exámenes, hacer una radiografía, estudios de gabinete, lo que sea, y hasta tomar mi decisión, ¿sí? Quirúrgica en el paciente o de observación y manejo. Entonces, ese es yo me formo mi algoritmo. Yo digo, hasta que voy a colocarle, ya tengo yo un diagnóstico posible de una colicistitis, le voy a poner el tramal, ya, hasta esta espero la biometría, las pruebas de función hepática, las pruebas de amilasa, lipasa para descartar pancreatitis y un eco de abdomen, ¿sí? Hasta que pasen en unas 4 horas ya de hacer eso, me va a durar el efecto de ese tramal en forma adecuada.
Entonces, yo estoy tranquilo, el paciente también está tranquilo, permite hacer los estudios, y ya sé lo que estoy esperando. Entonces, han visto ustedes en emergencia, el médico dicen, se llega y uno dice, sí, le puse un tramal, estoy esperando, yo pienso en una colecistitis, en eso, está haciendo el eco, está haciendo los exámenes, hasta que retorne y hacer la siguiente valoración y seguimiento, ¿no? Porque si lo tenemos también al paciente sin dar nada, generalmente los familiares y tanto el paciente lo que más llegan buscando es ayuda que alivie su dolor. Entonces, mi objetivo es manejarlo sin afectar, sin enmascarar los síntomas. Entonces, el de primera elección es el tramadol. Segunda elección, en caso que no hubiera, es el paracetamol. ¿Ya? Y de tercera elección, en caso de que yo les indicaba ayer, en caso que mismo no se tenga, ¿por qué no tiene que tener una opción? ¿No es cierto? Si yo digo, estoy en un centro de salud donde no tengo tramador, no tengo paracetamol, ¿sí? Pero tengo ahí una diclofenac y novalgina que nunca faltan, o en la farmacia lo único que tienen es una dipirona y diclofenaco, ¿sí? O ketorolaco, o profenido, o un ketoprofeno, lo que sea. Yo pienso eso y me voy al menos agresivo, o sea, y siempre tengo que detallarlo y escribirlo para justificar, para que el otro médico que valora, en caso que refieran, conozcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que colocar ahí, se coloca inclusive una nota, no se dispone de tramadol, de paracetamol, se dispone de diclofenaco y, y dipirona, ¿no es cierto? O metamizol. Sí, por lo que me veo en situación de aliviar su dolor, eso, y decido utilizar dipirona, ¿sí? Entonces yo, si se ve que a dosis de 1 gramo, si veo que utilizaron dipirona, digo, bueno, pues entre diclofenac y el ketoprofeno, el que menos daño me va a causar es el dipirona, ¿sí? Porque no me va a afectar mayormente, no me va a encubrir mayormente los síntomas. Es un antiinflamatorio de baja potencia, aunque es un AINE, es de muy baja potencia como AINE, una potente acción analgésica, ¿sí? Antipirética, ¿ya? Y la otra cosa de acción corta. No va a estar más de 4 horas de analgesia. Entonces, entonces yo justificaría, nadie los va a juzgar por haber hecho eso, ¿cierto? Obviamente, eso no es de que yo, por ejemplo, voy a acostumbrarme a colocar dipirona, no, jamás les estoy diciendo eso. Les estoy dando alternativas, porque uno como médico tiene que tener alternativas, de repente no dispone de todo, ¿cierto? Pero jamás debe faltarles un analgésico de acción central. Un tramador, sí que deben de tener siempre ahí, ¿sí? Muchas veces no se dispone del paracetamol intravenoso, si está en el hospital hemos tenido escasez, ¿sí? Entonces no es un medicamento que ustedes lo van a encontrar también fácilmente y es caro también el intravenoso, ¿ya? Entonces lo que más se dispone generalmente en una farmacia, en cualquier sitio y en subcentros es de un tramador que no debe de faltarles, ¿sí? El, un AINE para la patología que utilicen y de esos de preferencia tener, pues, ¿no es cierto?, de la acción de baja potencia y de una potencia alta, ¿no es cierto? Lo que es lo que tenemos en los fungicidas y ahora tenemos generalmente, dipironas no tenemos, pero tenemos el diclofenaco y tenemos el ketorolaco, que son de potencia de, como les indicaba, el diclofenaco más o menos se va al nivel cero, o sea, que es el de que parten, o se miden los AINES, ¿no? Y el ketorolaco es unas 5 veces más potente que el diclofenaco. Entonces, eso tiene que ver en lo que se refiere a la analgesia. Ya, luego, una vez que yo, por ejemplo, me he formado este criterio, lo he valorado, tengo que empezar a hacer la anamnesis. Eso todos ustedes conocen, ya revisaron semiología del dolor abdominal, ¿no es cierto? Y cuando revisaron semiología, ya les enseñaron a ustedes a hacer las preguntas, lo que tienen que averiguar el dolor, la relación con la presencia o no de vómitos, ¿sí? Para poder ir relacionando la localización del dolor, diferenciar un dolor visceral de un dolor parietal, el vómito si se presentó antes o después del dolor, y hablamos que generalmente el vómito que se presenta antes del dolor se relaciona con patología no quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, una gastroenteritis, ¿no es cierto? Una intoxicación alimentaria, lo que sea, ¿no? Ya patologías que no van a meritar resolución. Diferencia de las que se presentan posterior al dolor, que van a meritar resolución quirúrgica. El vómito, tomamos un vómito que se presenta después de la ingesta de una comida grasa, ¿ya? Una inflamación de vesícula ¿no es cierto? El dolor se presenta generalmente después de la ingesta después de la ingesta del alimento y después del dolor. Entonces, así generalmente aparecen los dolores que son de origen quirúrgico, son posteriores al dolor. Alteraciones del tránsito intestinal, ¿sí? Muchas veces ustedes escuchan en el examen físico, observan que al inicio refiere el paciente que existe un aumento del movimiento de los intestinos, ustedes auscultan, escuchan ahí borborismos, ruidos de lucha,
¿sí? Posteriormente se apagaron, se silenciaron y está con distensión abdominal. Entonces ya se ve que hubo alteraciones del tránsito intestinal, sí, y que terminó provocando un hilio, una parálisis, ya, y que va a meritar de determinar por qué empezaron esa lucha dentro del intestino, qué fue lo que estuvo causando. Ese día bajaron a emergencia al que estuvo de cirugía, viendo al viejito que llegó en la mañana, el viejito que estaba en la cama 6 de emergencia, que se le pasó parte operatorio. Él en el sitio anteriormente tuvo la cirugía de una restricción de tránsito intestinal, ¿sí? Y en el lado donde estaba la colostomía anterior, se auscultaba claramente sonidos, ruidos metálicos, ¿sí? En el sitio donde estaba ahí, y en el lado derecho, en cambio, eran ruidos de lucha, ¿sí? Aumentados, pero no metálicos normales, solamente borborismos y ruidos de lucha. Y en cambio, en el otro sitio estaban ruidos de metálicos. Lo que significa que en ese lado, lo más posible que donde se estaba presentando la obstrucción secundaria o una brida adherencial, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser netamente quirúrgico, tratar de determinar, ¿sí? La causa, ya que el paciente no se dejaba colocar en algunas situaciones, ¿sí? Se mejoran solamente con, en estos casos de bridas, cuando son diagnosticados en forma temprana, el abdomen todavía es suave, no hay signos claros de obstrucción, ¿sí? En un 50% responden a tratamiento clínico mediante el uso de sondas, ¿sí? Mediante usos de sondas, pero cuando los pacientes no nos colaboran, difícilmente van a mejorar, van a necesitar la resolución quirúrgica. Alteraciones de tono muscular, ¿ya? Entonces, en un paciente, cuando tenemos la presencia de líquido inflamatorio, líquido, sea sangre, sea de líquido inflamatorio secundario o una peritonitis, por una apendicitis o por una pancreatitis o lo que sea, severa o grave, ¿sí? Todo líquido que tope la pared, el peritoneo parietal, va a irritar los músculos y va a provocar un espasmo. Ya vamos a ver más adelante cómo se llama ese signo, ¿sí? Entonces me van a provocar un abdomen en tabla, me puede provocar un dolor ahí y un abdomen en tabla, ¿ya? Si se trata de un abdomen agudo quirúrgico o un paciente que tiene o un paciente que estamos con una peritonitis que no se soluciona, sí, la infección bacteriana o la patología hemorrágica o lo que se tenga puede llevarnos a un shock, sí, que puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, muchas veces ustedes van a estar de residentes, algunos en la rural van a estar de residentes en Catacocha, residentes en Macará, en algún hospital base donde constan con cirujano, clínico, pediatra, anestesiólogo, ¿sí? Y les dicen, no, este paciente está complicado, llama al Isidro Ayora, los mandan a ustedes generalmente, al rural llama al Isidro Ayora y busca cama, y dice que le vamos a enviar a UCI y no lo vamos a operar aquí. Está mal, está complicado. Entonces ustedes cogen y llaman, ahí estoy de turno y dicen, doctor, vamos a referir a un paciente que está con dolor abdominal y lo vamos a referir acá a Loja. ¿Y para qué lo van a referir? Porque va a necesitar UCI. ¿Y por qué dices que van a necesitar UCI? Porque van a necesitar, me dijeron, doctor, pero ¿por qué van a necesitar UCI? Creo que va a necesitar, bueno, no es creo, ¿va a necesitar o no va a necesitar? Es que los doctores me dijeron que hay que operar. A ver, a ver, ustedes tienen cirujano, ustedes tienen anestesiólogo, ustedes tienen clínico. Opérenlo, pues si es que ya posteriormente necesita UCI, lo refieren y lo traen y se acabó el problema, o amerita UCI mismo o no amerita. Entonces, ahí viene el criterio médico. Ustedes para referir a un paciente a UCI, ¿sí? Cuando está en un hospital de base, un paciente quirúrgico, un abdomen agudo quirúrgico, no necesitan de tomografía, no necesitan de resonancia magnética, no necesitan de gasometría, no necesitan de electrolitos, de ningún examen importante, necesitan simplemente su conocimiento, nada más. Si yo tengo un paciente, ¿sí? Que tiene un dolor abdominal muy intenso y ustedes ya lo examinan al paciente, sí, tiene un abdomen en tabla, signos del estado, signos de afección del estado hemodinámico general, signos de un shock séptico, ¿sí? A este paciente yo tengo que referirlo. Yo tengo que decir por qué está el paciente en shock. Yo tengo que decir por qué está, en qué me baso para decir que el paciente va a necesitar UCI, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, sí, porque está malito, sí, porque está bien mal, está decaído, no, yo no puedo coger y resultar que un paciente, pues, que se guardaste en la cama para que digan que necesita UCI y todo. En sus tratantes, tu clínico, cirujano, de todos tienen que valorar y que indiquen la causa. Si tú lo refieres y firmas, pues coloca ahí la causa. Si no, llamamos después la atención. Estás llamando a reservar camas de UCI y no hay, o refieres pacientes para UCI donde no justificas o estás activando un código, que es falso. Entonces, es muy fácil darse cuenta, ¿sí? Si yo tengo un paciente, ¿ya? Con todos los signos de un abdomen agudo, quirúrgico, el paciente está presentando, sí, signos de shock,
Sí, está presentando signos de shock. Además de que ustedes ya tal vez ya vieron, tienen un laboratorio básico donde ven leucocitos o lo que sea. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que ese paciente va a necesitar UCI? El paciente empieza a ponerse hipotenso. El rato que alguien se empieza a colocar, empieza a bajar la presión arterial, el estado general es malo, sí, hay que improvisar el estado general y se empieza a colocar hipotenso. Ustedes colocan unos 2000 a 2500, que es lo que se necesita para subir una presión de un paciente que se encuentra en un shock, ¿sí? Ustedes hacen el cálculo y pasan un bolo rápido, entonces todos sabemos que con manejo de volumen debe de subir la presión. Si ustedes pasan 2500 en ese rato, sin exagerar, acuérdense las primeras tres que les indicaba, no podemos pasar la cantidad de líquidos porque vamos a provocar también un edema agudo de pulmón. Sí, acuérdense cuando les decía la restricción de sangre por sangre 3-1, ¿no es cierto? Lactato con crisaloides con sangre es 3-1, sangre con sangre 1-1, coloides con sangre 1-1. Entonces, si yo tengo un paciente que le paso ya 2500 de líquidos y sigue con la presión 150, 90, 50, y ya le pasé líquidos, es una hipotensión que no responde a líquidos. Hipotensión que no responde a líquidos. ¿Sí? Esos son signos claros de que este paciente está en un shock. ¿Sí? Séptico, lo más seguro es que tenemos que hacer un abdomen agudo quirúrgico en un paciente que llega con unos signos de peritonismo. Y si yo tengo, entonces ustedes llaman por este paciente y me dicen, yo les digo, ¿y por qué dices que merita UCI? Doctor, el paciente está con un shock, ¿sí? Está con una hipotensión que no responde a líquidos. ¿Qué hace que este paciente está con shock? Ustedes, si van y leen los principios de cirugía, por eso se llama principios, porque eso es para el médico general, leen principios de cirugía de Schwartz, en la parte de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en un cuadrito donde dice donde está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el último grado donde les indica el shock, ¿sí? El shock séptico donde les indica hipotensión, ¿sí? Una hipotensión que amerita uso de vasoactivos, ¿sí? Entonces, ese paciente es el que tiene que venir acá a UCI. No necesité tomografía, resonancia ni nada. Lo que necesité es un tensiómetro y mi diagnóstico clínico, ¿sí? Y mis conocimientos, nada más. Yo lo vi que está hipotenso, ¿sí? O sea, el paciente está hipotenso, un mal estado general, síntomas de irritación peritoneal, de un abdomen agudo quirúrgico. El paciente que le tomo la presión, estoy con una presión sistólica menor a 100 y diastólica menor a 50, ¿sí? Te paso rápidamente unos 2000 a 2500 de líquidos en bolo y sigue con la misma presión hipotensa. Ya perdió la respuesta, su organismo está perdiendo la batalla. Su organismo perdió la función de secretar catecolaminas, vasoconstrictores, ¿sí? Ya no responde, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos entrando en una hemorragia al inicio, nuestro organismo empieza a provocar taquicardia, ¿no es cierto? Trata de compensar, se empieza taquicardia, sí, empieza una vasoconstricción para aumentar el volumen, trata de compensar ese volumen de sangre que hay, aumenta temporalmente la presión, trata de mantener las presiones en forma normal. Pero cuando ya el sangrado es mayor o cuando la infección nos va venciendo, todas estas hormonas, todas estas enzimas que se secretan, ¿sí? Esas hormonas, todos estas, estas hormonas empiezan a disminuir, ¿sí? Hasta que llega un momento que cuando estamos en sepsis, nuestro cuerpo ya no responde. Entonces se empieza a provocar una vasodilatación general. Vasodilatación general, entonces, por más líquidos que pongan ustedes, o lo que sea, lo único que van a causar, la presión no les va a subir nunca porque su cuerpo ya no va a provocar vasoconstricción arterial, no va a haber aumento de la bomba cardíaca. Entonces, el paciente va a ir más bien lo que van ustedes a hematizarlo, ¿sí? Y va el paciente a morir. Entonces, el paciente, ¿para qué necesita UCI? Necesita UCI, primero, ¿sí? Primero viene acá, ¿sí? O pueden tratarle allá, supongamos de acuerdo a la condición que tengan, las distancias, si tienen una ambulancia, ¿sí? Necesita el tratamiento, prepararlo, ¿no es cierto? Una valoración preparatoria para tratar de compensar, ¿sí? Los líquidos electrolitos en ese paciente, ¿sí? Tratar de compensar volumen, mejorar, y lo que les indicaba, vasoactivos. Entonces, esa es la indicación, una hipotensión que no responde a líquidos, amerita el paciente UCI para manejo de vasoactivos. Lo que el organismo ya no produce, entonces tengo que utilizarlo vía intravenosa en una unidad de terapia intensiva. Como ustedes han visto, ¿no es cierto? Los pacientes están con una noradrenalina, adrenalina, epinefrina o dopamina, ¿cierto? Lo que sea, que van a sustituir
a todas estas hormonas, a todas estas catecolaminas para provocar vasoconstricción y aumentar la presión arterial. Totalmente justificado. No necesité tomografías, no necesité resonancias, no necesité nada extraordinario. Un tensiómetro y mis conocimientos. Solamente eso necesité. Y lo puedo referir al paciente tranquilamente. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que lo hago solamente conociendo la semiología, ¿sí? Y con los conocimientos que yo debo de tener para poder manejar esos casos. Ya, luego de que se ha hecho el examen físico completo, ¿sí? La semiología del dolor abdominal es muy importante, ¿sí? Siempre ustedes averiguar cuándo empezó la localización, qué tipo es, cómo se irradia, síntomas asociados, síntomas que lo agravan y síntomas que lo aliviaron. Ya, muchas veces el paciente no siempre tiene que creerle cuando les cuenta, ¿sí? Porque a veces algunos cuentan, algunos se acuerdan bien, otros no. Ustedes mismos oriéntense como que el paciente fueran ustedes. Si alguien dice que tuvo el dolor, que está desde ayer con dolor, ustedes siempre vayan su día anterior, díganle, bueno, ayer fue lunes, el domingo, ¿cómo estabas? ¿Estaba bien? ¿Estuviste con dolor, sin dolor? ¿Estuviste haciendo tus cosas? Entonces, pues, no, y el domingo sí me empezó a doler ya un poco en la tarde, pero no le hice caso. Ayer en la tarde nomás fue fuerte, todo el lunes pasé un poquito mal y en la tarde empezó fuerte. Ya bien, pero si el paciente me asegura que empezó esto, entonces ya ustedes ya relacionan con los exámenes, lo que el paciente les cuente van ustedes relacionando con los exámenes. Si un paciente me dice que empezó con el dolor el día de hoy, empezó a las 8 de la mañana y yo lo valoro a las 12, y hago la biometría y está normal, entonces digo, no, pues estoy dentro de las 6 horas todavía de valoración. El paciente sí me está diciendo la verdad, está normal, tengo que, mejor, ¿sabe qué? Lo voy a dejar en observación. A las 4 de la tarde y tiene usted un nuevo control. Voy a hacer un nuevo control en 6 horas. Lo que sea, 6, 8 de la tarde, lo que sea, le voy a hacer un examen de control. Entonces ahí sí se compagina. Pero si el paciente llega empezado con dolor a las 8 de la mañana y en el laboratorio de 12 me sale con 20.000 de blancos, ya no, eso ya no es. Si el paciente me está mintiendo o no es lo que yo estoy pensando, ¿sí? Si yo tenía en mi criterio que es apendicitis, pero le veo 20.000 de blancos, ya digo, sí, si es peor es que es mujer, digo, no, eso posiblemente tiene un embarazo ectópico roto, tiene alguna torsión de quiste de ovario, tiene una diverticulitis, una úlcera perforada, o lo que sea. ¿Sí? Yo ya me oriento solamente por el avance, ¿sí? De la obra y de acuerdo a cómo comenzó. Entonces, a eso se va orientada la semiología, a su criterio, ya con los pacientes ahí para que ustedes puedan determinar y razonar, ¿ya? Y asociarlos con los exámenes y estudios de gabinete que ustedes van a solicitar. ¿No es cierto? De acuerdo a la localización y cómo se presentaba, ¿no es cierto? Nos va a determinar el posible foco de origen. ¿No es cierto? Obviamente, si está en la fósil acá derecha, pues no voy a pensar que es vesícula, ¿no es cierto? Y si es que tengo un MURPI, digo, es vesícula. Y si tengo un mapurno negativo, entonces ya solita la clínica, la semiología ya me va orientando. Si está en cinturón, está en el lado izquierdo, digo, es una diverticulitis, ¿cierto? Está en el cuadrante superior izquierdo, una pancreatitis, en epigacho, una pancreatitis. Si empiezo de una forma generalizada, todo eso digo, y tengo un escaso tiempo, digo, tal vez se perforó una úlcera o tengo un abdomen agudo de origen vascular, de lo que sea. Sí, los síntomas asociados se relacionan, como ya hablamos en apendicitis, ¿qué les indicaba? Si un paciente tiene, indicaban en apendicitis, ¿no es cierto? Si un paciente tiene, eh, si un paciente tiene diarrea o molestias urinarias, no voy a descartar apendicitis. Tengo que tener presente que el apéndice puede ser muy larga y esté topando el colon sigmoide, la ampolla rectal, ¿sí? O que esté pegado detrás de la vejiga y me esté dando unos síntomas urinarios o me esté provocando ahí una irritación de las heces intestinales que esté provocando una diarrea de tipo inflamatorio. Entonces, todo eso también tengo que pensar y la clínica de cómo es el dolor es la que más me va a ayudar a orientar. ¿Sí? Es la que más me va a ayudar a orientar. ¿Ya? Y por eso muchas veces debemos ampararnos en el estudio de exámenes de gabinete para poder mejorar los diagnósticos y ser más precisos. ¿Sí? Factores que lo precipitaban, factores que lo aliviaban, ¿sí? Entonces siempre tratar de ver la posición que tiene el paciente, como les indicaba, si un paciente llega y se moviliza fácilmente, se sienta fácilmente, se va al baño solito, y yo le digo siéntate un momento y lo veo que se levanta mejor que cualquiera, ya dudo que sea un abdomen agudo quirúrgico. ¿Sí? Pero si lo veo que está en posición, el paciente no se menea, me quiere quitar la mano, medio le quiero tocar, me quiere quitar la mano, ya tiene mecanismos de defensa. Está con una irritación peritoneal. El paciente siente dolor muy intenso que está evitando que provocarlo. Y tengo un paciente que está en emergencia acostado. El paciente está acostado, no se moviliza. Le mido la saturación de oxígeno y está en 84, ¿sí? Está en 84.
Y yo digo, no, pues el paciente está con neumonía, está con COVID, llamen al neumólogo. No, esa no es la actitud. Tengo que observar el movimiento respiratorio que tiene el paciente. Muchos pacientes, la respiración tóraco-abdominal, cuando tiene patología abdominal quirúrgica, trata de transformar la respiración tóraco-abdominal en torácica netamente, con el fin de evitar la irritación del peritoneo y que el peritoneo toque con los movimientos respiratorios. Entonces el paciente hace una respiración superficial y torácica. Entonces, después de que coloco el analgésico, mido la saturación de oxígeno y ya está en 90. Se acabó la neumonía y el COVID, ¿sí? Se acabó la neumonía y el COVID. Simplemente fue porque el paciente, para evitar el dolor, ¿sí? Transforma su respiración en torácica y superficial, ¿ya? Entonces, todo eso ustedes tienen que estar viendo hasta el movimiento respiratorio que presenta. Y la condición la crea el paciente. Busca una posición adecuada que le evite el dolor, ¿sí? Ustedes hasta le ven que hasta la respiración la trata de transformar, ¿sí? En una respiración torácica netamente y con el ánimo de evitar que se tope el peritoneo parietal a nivel del abdomen y así poder aliviar su dolor. Entonces, muchas veces ya cae esas cosas que llegan y está saturando 80, ya llamamos al neumólogo. ¿Para qué llamas al neumólogo? No tiene nada, el pulmón está limpio, toma y nos muestran la placa, dicen, estaba saturando 80, pero le tomamos la placa y está normal, no es neumonía. No es neumonía, el paciente está con dolor. Simplemente el paciente trata de aliviar su dolor, ¿sí? Y tiene una respiración superficial y torácica que la transforma en eso. Y eso baja la saturación. Coloca analgésico y pasa el dolor, ¿sí? Se colocan analgésico, mejora la ventilación, se acaba la neumonía, ¿sí? Entre comillas, porque jamás es neumonía, simplemente son métodos de cómo el paciente hace para aliviar su dolor, ¿sí? Entonces el dolor, entonces es lo que tenemos que conocer, el dolor visceral, parietal y referido. El visceral al parietal transcurre en esas 6 horas, ¿sí? El visceral es mal referido, ¿sí? Es mal referido por el paciente, ¿no es cierto? O sea, no puede ubicarlo en forma clara. El dolor somático parietal es el que ya nos ubica, ¿sí? Por la irritación peritoneal, ese ya nos da los signos de irritación peritoneal, sea el McBurney, sea el Robson, ¿cierto? Sea el Murphy, lo que sea, ya ustedes ya lo localizan al sitio del dolor. El referido es el que se transmite por vías distintas. Entonces es como el dolor visceral, sí, se transmite por las asas posteriores, ¿sí? Del medulares hacia el tálamo. El parietal, sí, generalmente va por estas mismas, por los nervios periféricos, hasta posteriores mismo, sí, que nos da, pero por las fibras laterales, sí, sí, hasta que llega al tálamo. Ya, ¿en qué es lo que pasa en el referido? Se entrecruzan las fibras, sí, las fibras que transmiten el dolor visceral como parietal. Se entrecruzan hasta que llegan igual a las espinotalámico. El cerebro no sabe a cuál hacerle caso, si al del parietal o al visceral, ¿sí? Y entonces no sabe a cuál hacerle caso si por este encruzamiento que existe de fibras en ese momento de fibras sensoriales, ¿sí? Entonces no lo ubica, ¿ya? No lo ubica y lo determina en otro sitio, ¿ya? Hasta que ese se presenta así, hasta que supongamos el más común es el de la vesícula, ¿no es cierto? Y el del inicio del apéndice. También a veces ese es más somático porque lo forma de forma difusa, ¿ya? Pero en cambio, el más claro, ¿sí? De dolor referido es el de la vesícula, que se siente, ¿no es cierto?, en la región escapular del lado derecho. Sí, el paciente lo siente siempre en otro lado y la vesícula está adelante, ¿no es cierto? Sí, entonces, y el paciente lo refiere atrás, lo refiere a la región lumbar, en la región subescapular del lado derecho. Pero cuando ya, sí, y la vesícula se inflama, se engrosan las paredes, existe ya líquido perivesicular que toca el peritoneo parietal, sí, a nivel del cuadrante superior derecho, ustedes ya presionan ahí y ya tenemos un multipositivo, ¿no es cierto? Cada vez que presionan ahí, que hunden, hay contacto, ¿no es cierto? Ahí y ya se presentan síntomas ya de irritación en ese nivel, ya se presenta un MURPI en ese lado por el líquido perivesicular y la inflamación de las paredes que ya están localizados. Entonces ya nos permite localizar. Pero al inicio, generalmente, a veces por ese anticruzamiento de fibras no nos va a permitir. ¿Ya? Entonces es fundamental entonces conocer, por ejemplo, el tiempo de presentación de estos. Sí, del dolor visceral aprietal transcurren 6 horas y también tener presente que pueden presentarse dolores de tipo referido por entrecruzamiento de fibras que llevan la sensibilidad, sí, del dolor a los haces espinotalámicos. Ya, determinar qué estímulos pueden desencadenar un dolor abdominal. ¿Sí? El dolor abdominal se presenta netamente por distensión, tracción y estiramiento. ¿Ya? Si ustedes tienen una colostomía,
una colostomía y que me empieza a sangrar y yo quiero suturar, evitar el sangrado, no me hace falta colocar anestésico ahí. Simplemente cojo y coloco los puntos y se acabó. No tengo que colocar nada de anestésico. Es porque ahí no hay sensibilidad. ¿Sí? El intestino es sensible solamente a la tracción, distensión y estiramiento. Esto se averiguó estudiando animales, experimentos, ¿ya? Entonces, los experimentos ¿en qué consistían? Un caballo se cogía, se hacía, ¿no es cierto?, bajo bloqueos locales, anestésicos locales, generalmente se exteriorizaba un asa intestinal, ¿sí? Se exteriorizaba un asa intestinal, se la procedía a cortar, y el animal no sentía nada. Producían una manguera, el cual insuflaban aire y el dolor se desataba en ese rato, ¿cierto? Por eso el dolor es de tracción, distensión y estiramiento. Entonces el dolor cólico es por la tracción, justamente, estiramiento. Por eso un paciente que está con el abdomen distendido, cuando ustedes están a veces con el abdomen, ¿no es cierto?, después de una comida copiosa o de algún cualquier proceso, por ejemplo, cuando tienen un plastrón apendicular, ustedes ven el paciente, el abdomen se distiende, o cuando están llenos de gases distendidos, claramente se presenta cólicos, distensión y malestar y un dolor abdominal, el colon irritable, por un aumento del estímulo de la distensión del intestino. ¿Sí? Y distensión por presencia de burbujas de gases que se forman a nivel del interior de las asas. Eso es lo que provoca generalmente el dolor. Ya, el dolor inflamatorio por liberación de sustancias del proceso inflamatorio, ¿cierto? Sangre, puede ser un líquido inflamatorio de una pancreatitis, de una peritonitis, siempre y cuando se infecte, ¿sí? Y nos esté provocando ahí la inflamación, ahí nos provoque netamente un proceso inflamatorio marcado, ¿ya? Entonces, lo más común es a veces de los trastornos apendiculares, de la apendicitis, sí, que nos empiezan a presentar líquido dentro del abdomen, ¿no es cierto? Ese líquido fibrino purulento, ¿no es cierto? Que hay crecimiento bacteriano, provoca procesos inflamatorios, irrita las serosas, ¿sí? Del peritoneo y va a provocar estos tipos también de dolor, que es el característico de la irritación peritoneal. Isquémicos, obviamente, cuando se queda sin circulación un, un segmento del intestino. Las características del dolor, ¿no es cierto? Tenemos que verificar de acuerdo a la edad. Obviamente, si tengo un paciente de unos 20, 30 años con dolor abdominal, lo primero que yo trato de investigar es el dolor más común, que va a ser un apéndice. ¿No es cierto? Si es una mujer entre 30 a 50 años, digo una vesícula. Si usted es un hombre de entre unos 40 años, ¿sí? Y de un dolor, como lo averiguo los antecedentes, ingesta de licor, comida copiosa, digo una pancreatitis, una colecistitis, algo, me oriento yo, sí, de acuerdo a la edad del paciente, ¿sí? Me oriento, no voy a buscar cánceres directamente en un niño, ¿cierto? Un niño, yo digo, primero tengo que presentar adenitis mesentérica, tengo que descartar una intususcepción, tengo que descartar una apendicitis o lo que sea, pero me voy, ¿sí? Buscando de acuerdo a las edades. No me voy a ir primero al cáncer. Si tengo un paciente, ¿sí? De 80 años, con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, lo primero que pienso es una tumoración, puede ser una neoplasia, puede ser una diverticulitis, ¿sí? Me voy a esas patologías, ¿ya? Y ahí lo menos común en esas edades es apendicitis, ¿sí? Es menos común. Entonces, si tengo un dolor en ese lado, chuta, ya dudo primero de la apendicitis, ya no me voy primero a apendicitis. Digo, no, pues ya en esta edad ya la apéndice está hasta atrofiada. Debe ser ya alguna neoplasia, puede ser que sea del apéndice, pero por tumor ya, ¿no es cierto? Puede ser una masa tumoral que tenga que ver con la luz intestinal o algún órgano decente, algo. Entonces, yo me voy solamente por la edad, ya me imagino, ¿sí? Obviamente tiene que ver mucho la localización donde se encuentre, la intensidad del dolor, que es muy importante para hacer una clasificación, la característica del dolor y los factores que lo van a modificar a ese dolor. Entonces, miren, Class y Trunki hicieron una clasificación muy importante. ¿Ya? Lo clasificaron al dolor para poder más o menos tener, ustedes solamente basándose en el dolor, tener un criterio de qué pronóstico va a tener el paciente. ¿Qué pronóstico va a tener el paciente? Solamente ante la severidad del dolor. Ustedes han visto que un paciente que llega al hospital con una apendicitis, una peritonitis, generalmente ustedes colocan 50 miligramos de tramal, máximo 100. Hay una buena respuesta, ¿no es cierto? El paciente se queda tranquilo, ustedes están ahí, ¿no es cierto? Se van a almorzar, a merendar 2, 3 horas y sigue el paciente tranquilo, ¿no es cierto? Pero si ustedes dicen, no, pues, ya le coloqué mal y sigue el dolor, ni ustedes pueden ir a hacer sus cosas, ni nada, dicen, no, ya se empiezan a preocupar. No le cede el dolor, no le cede el dolor, ¿sí? Entonces, solamente ante cómo el paciente responde al analgésico, ustedes ya se imaginan lo que está pasando ahí.
es cierto? Ustedes dicen, ¿cómo me va a responder este paciente? ¿Qué puede ser? Ya saben que ustedes no pueden estar tranquilos, ya le voy pasando sin de tramal, ya le voy pasando esto, ya le voy pasando esto, pues sí, que no lo mejoren nada. Ya de por sí ustedes dicen ya, esto es algo grave. Entonces Trump y Krasek se fijaron en esto, sí hicieron una clasificación. Y lo clasificaron al dolor como muy agudo, intenso, sordo e intermitente. El dolor muy agudo lo relacionaron básicamente con trastornos vasculares, ¿sí? Y generalmente se relaciona en personas ancianas que se presentan con trombosis mesentérica, isquemias mesentéricas, isquemias intestinales de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, el caso más común que se presenta son en pacientes, no necesariamente en pacientes seniles, sino en pacientes generalmente que tengan antecedentes de hipertensión, valvulopatías, patologías cardíacas o pacientes ya de una edad superior a los 60, 70 años, ¿no? Donde ustedes llega el paciente con un dolor abdominal muy intenso, ustedes colocan tramadol, nada, 50, nada, 100, nada, morfina, nada, igual. Ya de por sí, sepan que ese paciente ya tiene mal pronóstico. Y lo primero que tienen que sospechar, que ese paciente ese paciente está con una disección de aorta, ¿sí? Una isquemia mesentérica, una trombosis mesentérica, ¿sí? Cualquier patología de ese tipo, ¿sí? Porque no me responde. Y generalmente lo que ocurre es que el paciente se va a morir, la mayoría de veces. Eso es lo que ha ocurrido. Sí, y el objetivo es que nosotros tratemos de determinar y tratemos de hacer un diagnóstico temprano, que es complicado en esos trastornos vasculares, y por eso se conoce como catástrofes vasculares abdominales. Catástrofes, ¿por qué? Porque el porcentaje de mortalidad es muy alto y el diagnóstico es muy tardío, y el manejo generalmente no es a tiempo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros conocemos como catástrofes vasculares abdominales, que se relaciona, de acuerdo a la clasificación de Trunki, con un dolor muy agudo que no cede a los analgésicos, ¿sí? No cede a los analgésicos. Entonces, no alivia con los narcóticos generalmente. Entonces, cuando tengan un paciente de ese tipo, ya, sospechen que se trata de algo. Yo me acuerdo un residente que una vez me llamó y dice, doctor, tengo un paciente de 80 años que tiene un dolor abdominal muy intenso. Y dice, ¿qué le pongo? Le dice, no, no sé qué será. Dice, ya le puse 100 de tramal, ya le puse esta. Dice, ya le voy poniendo 100 de tramal, ¿qué más le pongo? Ya le repetiste a la dosis, dice, de tramal y sí. Porque el paciente, ¿cómo está? Yo lo oía gritar ya. Sí, entonces, escuche, el paciente le digo, es un isquémico, es un síndrome vascular. Puedes tener una isquemia mesentérica en ese paciente. Refiérelo rápido, ¿sí? Ya después de un ratito ya dijo que lo iba a referir. Pues ya me llama y dice, ya no, pues ya se murió aquí en el centro de salud. Ya, pues eso te tocaba, de acuerdo a la clasificación del dolor, estabas frente a un dolor vascular, ¿sí? Entonces, solamente de acuerdo a esa clasificación, uno ya sabe y se orienta a qué puede ser el dolor, ¿sí? El intenso se controla con medicamentos. Lo que se indica, una apendicitis, generalmente ustedes han visto, una colecitis, ustedes colocan un tramadol y el paciente ya tiene una buena respuesta. 50, 100 de tramadol, el paciente está tranquilo, ¿cierto? Responden, si se controla con medicamentos, entonces son claramente patologías de origen inflamatorio. El dolor sordo, es el dolor vago, mal localizado, de inicio gradual, se recomienda generalmente no utilizar, solamente observarlo, a ese dolor y tratar de determinar su localización. No se aconseja utilizar analgésicos. Ese es el que está dentro de las primeras 6 horas. ¿Sí? Si tienen un dolor que va dentro de las 6 horas, entonces tratar de determinar si es que es mal localizado y cómo se está iniciando. Sí, se aconseja durante este periodo no utilizar de esas 6 horas, no utilizar generalmente analgésicos, lo que acabamos de hablar de ahí, solamente valorar, hacer un diagnóstico claro, sí, y de tratar de determinar, sí, este tipo de dolor, sí. Generalmente el paciente cuando nos refiere a este dolor sordo dice, tuve un cólico, por ejemplo, el cólico menstrual. ¿Ya? La mujer toma un ibuprofeno más un antihistamínico, que es la combinación ideal, ¿cierto? Que ellas ya muchas veces ya conocen, ¿cierto? Saben que el proceso tiene que ver con un espasmo y el proceso inflamatorio propio que se desata ahí, y combinan con un código, el dolor cede totalmente, ¿no es cierto? Sí, se estaba presentando, era mal localizado, lo veían, pero se dio, ¿sí? O fue en inicio gradual. Sí, ese dolor es el más problemas nos da. Ese dolor sordo es el que nos da problemas y que nos amerita que nosotros averigüemos cómo se inicia y cómo continúa dentro de ese periodo de 6 horas.
¿sí? Por eso esas 6 horas son fundamentales, donde se recomienda generalmente tratar de evitar el uso de analgesia, ¿sí? Y nosotros sin hacer una correcta anamnesis, de tratar de determinar el origen, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el que más problemas nos da. El intermitente alcohólico es el que todo el mundo presenta, ¿sí? No amerita tratamiento alguno. Es el espasmo simple que le da a cualquier persona por una transición alimentaria, una distensión, exceso de una comida copiosa o algo, ese dolor que de repente viene y se va, un cólico, ¿cierto? Un piquete, un retortijón que viene y se va y desapareció, ¿cierto? Y no vuelve a aparecer. Entonces, o sea, por ejemplo, el paciente solamente dice es un dolor como se presenta por momentos, desaparece, ya voy así como unos 3, 4 días. Ya, pues dicen es un dolor de tipo cólico. Tal vez estás haciendo cólico por la ingesta de comida grasa, tienes cálculos, tal vez se está movilizando, se te contrae, pero luego se vuelve el cálculo se vuelve a ubicar y le permite paso de bilis, entonces es intermitente. El paciente no amerita, o sea, tratamiento alguno, o sea, porque el dolor cede por su propia cuenta, ¿sí? Entonces cede por su propia cuenta. Entonces, esto es lo que nos indican Tronqui de tener mucho cuidado, ¿sí? De observar el dolor sordo, que es el que se tiene el programa y se tiene el tiempo, ¿sí? De promedio de las 6 horas, y hacer una diferenciación clara del dolor de tipo cólico, haciendo una correcta anamnesis, preguntando si tiene antecedentes de coleritis del paciente, antecedentes de las cirugías anteriores, por ejemplo, a veces las cirugías anteriores, la presencia de heridas que no provocan obstrucción, en pacientes quirúrgicos provoca dolor intermitente, ¿sí? Solamente que es por momentos, el paciente lo tolera, se presenta un momento y va, ¿sí? ¿Sí? Y desaparece, ¿sí? Y así pasa más o menos hasta que se van rompiendo las bridas adherenciales, ¿sí? Y el dolor va disminuyendo conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces uno solamente de acuerdo a la evolución del tiempo de ese dolor, uno puede ya conocerlo, ya. Listo, los vómitos. Entonces siempre tenemos que tratar de conocer los mecanismos que lo pueden provocar para poder hacer una diferenciación. Sí, acordarnos, ¿no es cierto?, que se puede presentar por una irritación de los nervios a nivel de los nervios del peritoneo mesenterio, por obstrucción, ¿sí? De los conductos que tienen una musculatura lisa o acción de toxinas sobre los centros vulvares, ¿sí? Entonces esas son las causas que pueden provocar los mecanismos del vómito. Sí, tratar de diferenciar, ¿no es cierto?, las características del vómito, eso es lo que ustedes vieron en semiología. Sí, tratar de diferenciar que es un vómito alimentario, si es un paciente que comió, supongamos, el día de hoy, ya les dice que comió fideos, ya, comió hoy día a las 6 de la tarde fideos, y llega mañana con distensión, dolor, y llega con distensión, dolor, llega al hospital en la tarde, ustedes lo valoran y justo en ese momento le da vómito y ustedes ven que vomita los fideos enteritos, ¿sí? O la comida enterita. Ya era hora que pase, ¿no es cierto? Que hay un vaciamiento gástrico. Solamente al ustedes ver eso, dicen, es una estenosis pilórica. O esta es una estenosis, es un síndrome obstructivo alto, tiene que tener algún trastorno del funcionamiento, hacer una endoscopía, una medición, un trastorno de esófago, lo que sea, ¿no es cierto? Aunque medir las presiones intraluminales, una endoscopía para determinar si hay algún tipo de obstrucción, que hay algo que está impidiendo el paso y la digestión, ¿sí? De esos alimentos, porque no hay el adecuado vaciamiento ni está digiriendo de la manera adecuada, ¿no? Entonces uno ve ahí. Si ustedes ven que el contenido es fecaloide, ¿sí? Entonces ya se imaginan que es una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? De acuerdo a las características, entonces nos va a orientar para conocer la patología que puede presentar. ¿Sí? Los hábitos intestinales del paciente siempre es importante conocer si se presenta o no anorexia en el paciente, molestias urinarias o patologías ginecológicas, todo eso se debe investigar, como una semiología del dolor abdominal que ustedes ya revisaron, ¿sí? Y examinar síntomas asociados, si el paciente está ictérico o no está ictérico, si hay presencia de trastornos de gastrointestinales que tengan que ver con hemorragia digestiva, como hematoquesia, melena, rectorragia, si trastornos de vías urinarias, si es que hay presencia o no de sangre, si se vuelve o no, si hay sospecho, ¿no?, de que exista alguna litiasis para que puedan descartar. Y la exploración física es fundamental, ¿sí? Entonces, ustedes deben, desde la inspección, desde que lo examinan, ¿no es cierto? Es lo que llamamos nosotros el ojo clínico. Dicen, solamente al verlo, ese no es un abdomen quirúrgico, ¿no es cierto? Lo que les indicaba, si yo veo que el paciente coge, se va al baño tranquilo, se sienta súper bien, no se coge el abdomen, está recto, todo eso, ya, pues digo, no es apéndice. Pero si lo veo que viene cogiéndose en la mano, que dificulta movilizarse, que viene con... Es un abdomen quirúrgico. Solo al verlo, nomás hay que pasarle parte. Entonces, nosotros solamente analizando la posición del paciente ya podemos determinar si es que es o no quirúrgico, ¿sí?
la respiración, lo que les indicaba, si el paciente se ve o no, se ve o no, y se ve o no con la necesidad de convertir la respiración en superficial y torácica netamente, si el paciente presenta fiebre o no, examinamos la frecuencia cardíaca para ver si tenemos o no taquicardia en casos de una hemorragia, de un abdomen agudo hemorrágico, donde al inicio se presenta con taquicardia, ¿no es cierto? Si hay o no la presión arterial, tenemos que investigar. Tal es por el caso del shock séptico, ¿no es cierto? Donde el paciente ya presenta una hipotensión que no responde a líquidos, ¿cierto? Ya les iba indicando, entonces necesitamos eso. Entonces, la inspección fundamental, ¿ya? Y no solamente consiste en ver la movilidad del paciente, sino que todas las cicatrices que tenga, simetría que tiene, distensión a nivel de abdomen, presencia de circulación colateral a nivel de piel, ¿sí? Si es que hay vesículas, de quimos, ¿sí? Tienen que revisar todos los orificios donde se puedan presentar posibles hernias, ¿sí? Entonces, todo eso tienen que ustedes examinar de forma clara y precisa, ¿sí? E inclusive investigando sitios de posible traumatismo, ¿ya? La auscultación, acordarse que de 3 a 5 ruidos es lo normal por minuto. Yo he visto que van a valorar a un paciente y cogen medio, le colocan el fonendoscopio y dicen no hay ruidos. O sea, tienen que examinar, auscultar por lo menos un minuto para que puedan escuchar cuántos ruidos hay. Yo les pregunto, a ver, ¿cuántos ruidos hay por un minuto? Unos 30. Entonces, o sea, 30, pues, o sea, que pasara solo con diarrea. Entonces, sí, tengo movimientos de ese tipo ahí. Generalmente, y con fonendoscopios son audibles, un número de 3 a 5 por minuto, ¿ya? Y de ahí es lo que pueden haber alteraciones. Entonces, eso uno me ayuda a determinar y conocer si es que hay borborismos o no, los ruidos, los timbres metálicos o no, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos normales. Por eso es importante que ustedes hasta cojan su fonendoscopio y se estén auscultando el abdomen y aprendan a escuchar los ruidos normales. Y con los pacientes, cuando tienen un paciente con un abdomen agudo, obstructivo, claramente van a poder escuchar cómo suenan como que golpearan en un vaso, ¿sí? Los ruidos metálicos ahí, cómo suena como que golpearan en un vaso, en un metal, algo cómo cambian esos sonidos, ¿sí? Y cuando ya tenemos que ya perdió la función intestinal, sí, ya se paralizaron, sí, va a estar en silencio total, ¿sí? O como movimiento de agua con los cambios de posición ahí, como que algo circular adentro del líquido que queda retenido dentro de los intestinos, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, ¿sí? Y conocer, por ejemplo, que eso es lo normal, de 3 a 5, ¿sí? Cuando están aumentados, claramente, ¿no es cierto? De acuerdo al movimiento, al vaciamiento gástrico que tenga el paciente, ¿sí? De acuerdo a eso van a tener los síntomas, por ejemplo, en un colon irritable pueden estar aumentados o disminuidos. El paciente generalmente a veces cuando tiene distensión y diarrea, lo que se queja es de dolor y cólicos, ¿sí? Que es por la distensión y la presencia de gases, sí, que se alivien con la eliminación de los mismos, sí, y eso se hace en los pacientes que tienen colon irritable, que cursan con aumento de los movimientos, donde totalmente el tratamiento, donde la causa es muchas veces solamente tiene que ver con un aumento de la motilidad, sí, intestinal, que va a crear más gases. Sí, por la irritación a nivel de tiene que ver con con los nervios de los músculos, del músculo liso de la pared intestinal. Sí, entonces por eso los medicamentos tratan en el colon irritable, colitis irritable, tratan de normalizar si solamente los movimientos intestinales trabajan a nivel de las fibras nerviosas, de los músculos intestinales, ¿sí? Para tratar de regular el movimiento, que es lo que va a adecuar. Estas personas no producen más gases que nadie, ni nada que nada. Simplemente lo que se aumenta es el movimiento. Por ende, a veces tienen diarrea, mayor movimiento intestinal y los cólicos, ¿sí? A diferencia de los otros, que en cambio del colon irritable también puede ser con patologías plásticas, ¿sí? A veces tienen estreñimiento, generalmente casi no hay dolor, y sufren de estreñimientos prolongados y a veces acumulación de gas que va a provocar cólicos. El dolor ahí es menor, ¿sí? Entonces, todo eso, por ejemplo, nosotros nos ayuda a averiguar, ¿sí? Y solamente pudiendo analizar la sintomatología del paciente y con una auscultación clara. Ya, la percusión, sí, siempre buscar ahí la presencia de matidez, timpanismo. Se recomienda siempre no examinar, que cuando hagan el examen, acordarse que cuando tenemos un síndrome de irritación peritoneal, el paciente siente mucho dolor, siente defensa. Yo he visto pacientes que hasta les han dado puñetes, sí, que ya llegó el externo, llegó el interno, llegó el residente específico del área, llegó el tratante, todo eso a veces dicen, no, que ese no me tope, dicen que ese no me tope. Si viene dicen, ese me hizo doler hartísimo, tanta cosa. Entonces tienen que saber respetar la integridad del paciente, saber que eso provoca un dolor muy intenso. Hay algunos que están pegados, algunos médicos, algunas cosas, o los gritan o los insultan, ¿sí? O piden que no los tope. Siempre pedir autorización, indicarles
van a examinar, van a buscar síntomas que posiblemente le van a hacer doler, pero que eso es lo que necesitan ustedes, pedir consentimiento, hablar para que se dejen examinar. Son dolores muy intensos, ¿sí? Que cuando ustedes, cuando hagan la percusión y la palpación del paciente, ustedes puedan diferenciar de forma clara y sepan lo que van a buscar. El dolor a la palpación superficial, profunda y cómo va a responder y los signos que van a buscar de irritación peritoneal, que generalmente es dolor a la descompresión y no estar examinando a cada rato porque eso provoca síntomas vagales en el paciente, dolores muy intensos, ¿sí? Que si ustedes averiguan a los que han presentado, son dolores que generalmente a veces con el mínimo movimiento, sí, provocan irritación muy marcada en el paciente que pueden provocar hasta chocarse a veces por dolor. Por algo el paciente se defiende y no permite que topen. Ustedes han visto que a veces van a examinar a un paciente y con la mano les coge para que no le presionen. No les coge porque de adrede o de malcreado, les coge porque les duele, ¿cierto? Entonces tienen que saber ustedes indicar al paciente por qué le van a hacer y tener presente siempre este dolor cuando van a trasladar a un paciente de largos trayectos en una ambulancia, ¿sí? Siempre tienen que colocar un analgésico de acción central para que no se vuelva un infierno el viaje del paciente, ¿sí? En distancias largas, donde las sustancias que están adentro, sea sangre, líquido inflamatorio, lo que sea, que tope la pared del peritoneo perital y provoque dolor muy intenso. Eso es lo que se conoce como la ley de Stock, ¿sí? Que dice que todo músculo estriado en relación con una serosis inflamada va a provocar una contractura. Obviamente, eso es lo que buscamos en los síntomas de irritación peritoneal y en los signos, ¿sí? El Murphy, el Blum, el Rhodes, en todos estos signos es lo que prácticamente nosotros vamos a buscar en la irritación peritoneal. Esta es la ley de Stock. Y esa es la que tratamos de buscar nosotros en la ley de irritación, en lo que es la irritación peritoneal, y lo que nosotros tratamos de evitar y debemos de cuidar, y lo que provoca generalmente el dolor en estos pacientes, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? En buscar, pedir consentimiento siempre al paciente, saber lo que vamos a buscar y respetar, saber que son dolores fuertes, intensos, y siempre pedir consentimiento y explicarle la razón al paciente, ¿sí? Además de eso, siempre investigar orificios, pulsos, actos rectal, vaginal y región testicular, sí, genitales, de acuerdo a, a nuestras valoraciones. Cuando ya tenemos todos estos estudios y no llegamos a un diagnóstico preciso, es lo que se conoce como dolor abdominal en específico o el famoso dolor abdominal en estudio, que se lo hace el diagnóstico por exclusión, cuando habíamos hecho todo, cuando habíamos investigado todo. Y miren, nosotros generalmente los cirujanos decimos que se presenta de un 30 a 40% de dolor, es altísimo. Ustedes van a ver que en emergencia llegan pacientes con dolor y a veces dicen, ¿y qué diagnóstico lo envío a la casa? Porque ya le pasó, ¿qué le pongo? Dolor abdominal en estudio, no, no queda más, ¿sí? Porque se van sin diagnóstico, todo estuvo normal, biometría normal, exámenes normales, eco normal, tomografía normal, todo eso normal y los síntomas ya empezaron a ceder, ¿ya? Pero si este dolor abdominal el paciente lo sigue refiriendo y tengo todos los exámenes normales, no puedo diferenciar, lamentablemente tendrá que operarse. Sí, y ahí es lo que tenemos las famosas apéndices blancas o normales, ¿no es cierto? Que tengo que operar, que anteriormente el porcentaje llegaba hasta el 15%, actualmente con la tomografía llega de un 5 o 7%, que sigue siendo alto, sí, donde ves operamos EPIs o procesos que tienen que ver con procesos inflamatorios que no eran de resolución quirúrgica. Pero por la condición del paciente y no tener un diagnóstico y ante la indicación de evitar complicaciones entre la sospecha de un abdomen agudo, la indicación es de la laparoscopía diagnóstica o la laparoscopía diagnóstica, y que a su vez va a ser terapéutica. ¿Sí? Entonces la cirugía se convierte en un medio diagnóstico, terapéutico a la vez, ¿sí? Que es preferible a seguir sospechando en este paciente que tenga dolor o se vaya a la casa, ¿sí? Mientras el paciente nos manifieste dolor. Y el dolor ha seguido y el paciente ya, ustedes tienen todos los exámenes normales, es el paciente que se va a la casa y tiene que retornar con signos de alarma, lo que les indicaba. Pero si no, no. Ya, los gastroenterólogos indican que el porcentaje es mayor, 45%, es altísimo. De cada 100, 45 no se descubre la causa, imagínense. La apendicitis aguda llega al 25%, la colecitis al 10% y el resto de las patologías divididas en las patologías que hablamos en la clasificación de CRISP, ¿sí? Entonces, tener presente siempre este dolor abdomen agudo en específico, dolor abdominal en estudio, que el diagnóstico se hace siempre por exclusión. ¿Qué significa? Que debo haber pedido todo. Todo tiene que haberme salido normal, el dolor debe ir cediendo, o por lo menos ya no tengo que tener síntomas de irritación, o el paciente ya debe indicar que el dolor le ha cedido. Solo ahí podrá enviarlo. Si el dolor persiste, si sigue igual, pese a que tenga exámenes normales, tendrá que hacerse el procedimiento de la cirugía, ¿sí?
diagnóstica, la laparoscopía diagnóstica, es decir, meterlo a quirófano, es lo que implica, es en hacer como una cirugía, ¿no? Ustedes saben bien que cuando no conocemos la causa, ¿qué es lo que hacemos? La laparoscopía diagnóstica. Lo llevamos al paciente, tenemos un dolor abdominal, colocamos parte operatoria de la laparoscopía diagnóstica, lo que significa que vamos a hacer arriba, vamos a meter la cámara y vamos a buscar los órganos para ver qué está pasando, si es el apéndice, son los ovarios, si es la vesícula, si es el hígado, si hay alguna perforación intestinal, si hay alguna brida o lo que sea y que los estudios tomográficos, ecográficos y clínicos no me permiten investigar. Entonces hago el diagnóstico. Y si es que todo está normal, pues queda como la laparoscopía diagnóstica y dolor abdominal inespecífico, ¿no es cierto? Ya, pero, y si encuentro la causa en ese rato, resolveré. Esa es la ventaja que nos da, y las ventajas que implica que tendrá que operar. Y que es que implica intervención en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de la laparoscopía diagnóstica. Ya, tengo que diferenciar, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada órgano. Hablamos, por ejemplo, en apéndice, ya sabemos cómo es el dolor en la clase de ayer y ya se habló y hablamos totalmente. Estómago y duodeno, tenemos que tener son las principales causas que nos causan el abdomen agudo en tabla por perforación de úlceras gástricas. Y al inicio, ¿no es cierto?, se inicia de una forma brusca, rápida, generalmente el paciente siente un dolor purulento a nivel del epigastrio, que posteriormente él refiere, se dicen como un dolor perforativo. Algo se me abrió, algo se perforó, sí, y sentí un alivio. El alivio es solamente temporal hasta que la sangre y los restos de alimento, el jugo gástrico, vaya a todo el abdomen, tope la pared del peritoneo parietal, tope el músculo y se presente la ley de Stock, ¿no es cierto? El abdomen entable. Se va a presentar una parálisis, una contracción muscular. Ustedes ya tenemos los signos ya claros de un peritonismo y generalizado en ese caso, de acuerdo a la cantidad de sustancia tóxica o de sustancia inflamatoria irritante que esté a nivel de la pared abdominal. Y ya los síntomas de colelitiasis ya los vamos a revisar cuando vemos en patología biliar. Dolor colónico, ya hablamos también, ¿no es cierto? Generalmente se presenta por una distensión, es un dolor tipo cólico mal referido, ¿ya? Que cuando tenemos secundario a una diverticulitis, que es la patología quirúrgica más común, o una perforación del mismo, sí, el paciente presenta un dolor tipo retortijón, cólicos, distensión, y él también posteriormente nos refiere que tiene un dolor tipo punzada, tipo puñalada, tipo perforativo, que provoca un alivio temporal y posteriormente los síntomas de irritación peritoneal, igual que una víscera, o sea, característico de la perforación de vísceras huecas. El particular y hablamos ginecológico es el cuadro más, el que ya les hablé, el caso típico del embarazo ectópico, ¿sí? El que generalmente va a estar acompañado de un dolor, se presenta un dolor de aparición brusca, síntomas vagales en ese momento y posteriormente los síntomas de irritación peritoneal, ¿sí? Con la contractura de la muscular de la pared por la presencia de sangre, ¿sí? Torsión de ovario igual, también por la sangre y presencia de líquido, ¿sí? Que también nos va a dar este tipo de dolor que se asocia muchas veces con procesos isquémicos por la torsión, ¿sí? Que nos provoca un dolor de tipo isquémico. Esto también no nos responde a los medicamentos cuando el ovario generalmente mide más de, cuando existe generalmente son quistes de ovarios mayores a 5 centímetros, ¿sí? Que son los que tienen la posibilidad de provocar torsión, ¿sí? Y provocar un dolor de tipo vascular que no va a responder generalmente a los analgésicos. Y tengo que tratar de investigar también y buscar patología que no tiene que ver con la patología intestinal, sí, pero que también presenta un dolor similar al de las vísceras. Por ejemplo, el dolor a nivel de los ureteres, ¿no es cierto? Un cólico que está, un cálculo que está en los ureteres, que está en el retroperitoneo, ¿no es cierto? No está en contacto con las vísceras, está cubierto por el peritoneo posterior, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener cálculos renales, cálculos a nivel del ureter, sí, que nos van a simular también un dolor y un ilio reflejo, ¿sí? Entonces tengo que poder diferenciar, tratar de localizar si el dolor es forma generalizada o localizada, ¿sí? Entonces una peritonitis generalizada, yo encuentro irritación en todo el abdomen, un abdomen en tab, significa que toda la cavidad abdominal está contaminada. Pero si solamente lo tengo en la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante, significa que la contaminación solamente está a nivel localizado donde el órgano que está afectado. ¿Ya? Entonces con eso delimito si es que es un plastrón o no es un plastrón, una pancreatitis, ¿sí? O cómo se trata, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tratar de determinar de acuerdo a las características del dolor. Cuando en un paciente se presentan alteraciones de los electrolitos, nosotros decimos que hemos llegado tarde, ¿sí? El paciente va a tener una evolución mala, ¿ya? Entonces, estos generalmente lo ideal es corregir antes de la cirugía o durante la cirugía, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, corregir un trastorno.
pero cuando tenemos el potasio es potencialmente letal. Si yo tengo un paciente que tiene, ustedes lo ven en emergencia, que tiene síntomas claros de irritación peritoneal, ustedes le palpan el abdomen y está pero totalmente tenso, duro, ¿sí? Ustedes ya le pidieron exámenes y ya tengo los resultados y ya dicen, vemos al cirujano para que lo operen pronto, ese paciente necesita. Llego yo, lo valoro y digo, ya compensémoslo luego y lo operamos de noche, son las 4 de la tarde, 5 6 7 8 a las 9 de la noche lo operamos. Y ustedes dicen, "Chutas, doctor, ¿pero qué quedará? Pues una emergencia y lo tiene ahí el paciente, lo tiene el paciente mal. Ahí lo tiene, está clarito el diagnóstico. Yo que no soy cirujano, ya veo que está clarito el diagnóstico. Sí, pues, pero no toman en cuenta que estoy con un trastorno del medio interno. Ese paciente que está con una hiponatremia severa o una hipopotasemia severa, sí, con valores menores a 2,5, sí, si yo tengo o es un paciente posterior a un trauma que tengo con valores de 7, todo eso. Si yo ese paciente de potasio, si yo ese paciente lo meto en forma inmediata a quirófano, lo único que estoy haciendo, como decimos los cirujanos, es irle a dar la estocada final. El paciente se me va a morir. ¿Sí? Me va a hacer una arritmia auricular o una arritmia ventricular, algún trastorno ahí dentro de lo que es, y el paciente me va a morir. Me va a morir. Si es un paciente joven y se me muere, generalmente no tiene por qué morirse. Un paciente joven generalmente nos aguanta mucho por la selección natural, por la edad, lo que tiene. Nosotros, los jóvenes, se luchan siempre. Los pacientes jóvenes, por más complicados que estén, ustedes han visto que salen. Pacientes que llegan a veces con 10 días de una peritonitis fecal o que llegan lo que sea, un manejo adecuado, correcto al medio interno, un manejo adecuado quirúrgico, el paciente sale. Pero si yo voy y lo opero a ese paciente de entrada y se me muere en quirófano, muchos dicen, ya estaba bien malito, se tenía que morir porque se tenía que morir. Bueno, pero si yo tengo por ahí alguien que es estudiado, alguien que es bien pilas, y me dice, doctor, pero, pero debía usted haberlo primero compensado al paciente. Usaba con un potasio de 2 y lo metieron a quirófano con 2. El paciente se murió porque lo manejaron mal. Digo, ¿cómo vas a decir que hemos manejado mal? Está el paciente bien manejado. Llegan, van a juicio, o sea lo que sea, me ponen el médico legista, me ponen otros cirujanos, van a preguntar, doctor, ese paciente estaba con una hipopotasemia. El paciente tenía una hipopotasemia. ¿Por qué no le corrigió? Le hizo, no vemos en la historia clínica la corrección del potasio. No le corrigió usted el potasio. El paciente hizo un paro, se murió en el quirófano. Ni el anestesiólogo ni usted, dice, han corregido el potasio. ¿Por qué no lo hicieron? Antes de que me vayan a condenar, yo tengo que reconocer mi culpa, ¿sí? Para librarme de la cárcel. Tendré que hacer reconocimiento de olvido involuntario, ¿sí? O falla, error humano. Tendré que reconocer. Si es que legalmente hay alguien que esté ahí, que el paciente sea bien querido con algún familiar médico, porque yo fui el culpable, ¿sí? Ese paciente tranquilamente hubiera salido, bueno, la condición era mala, pero no tenía que me haberse muerto. Entonces, yo sí sé que el paciente está con un trastorno del medio interno. Primero tengo que corregir el potasio. Hago una corrección rápida de potasio, ¿sí? Hago una corrección rápida de potasio, la escribo, la prescribo ahí, 40 mil equivalentes, de acuerdo a la corrección, de 40 a 60 mil equivalentes. 40 miligramos puedo hacerlo tranquilamente en el área de emergencia o de hospitalización. 40 mil equivalentes, lo que equivale a 2 ampollas, diluido en 400 ml de solución salina, sí, o 200, el volumen lo decido yo de acuerdo a la hidratación que quiero. Lo que tengo que pasar es de 40 mil equivalentes y lo paso al máximo 10 ml por hora, en 4 horas, ¿sí? Y posteriormente tengo que operar a ese paciente. Tampoco significa que tengo que dejarlo para el otro día. No necesito, de acuerdo a la literatura de emergencia, exámenes de control. Tengo que hacer una corrección rápida y el paciente va a quirófano. Si se me muere ya adentro, por eso lo que quiera, yo puedo estar con mi conciencia tranquila y decir que no fue por un trastorno del medio interno, ¿sí? No fue por mi culpa o hizo el paro porque tenía déficit de potasio, ¿sí? Fue porque el paciente ya, la condición era séptica y o el paciente ya estaba en un shock séptico. ¿Sí? Entonces ahí muchas veces me amparo y pido ayuda al de UCI, que me coloque noradrenalina, y yo le digo, ¿sabes qué? Estoy corrigiendo el potasio, pero me da miedo que se me vaya a morir porque el paciente está con un shock hipovolémico, está con un shock séptico, está con una hipotensión severa, dámele canalizando de una vez una vía venosa central y colócame aquí una noradrenalina o lo que sea, y corrijamos ese potasio rápido en unas 4 horas y resolvamos. En la noche se nos opera. Entonces no hay muchas veces el
puro de operar. Lo que yo tengo que tener primero es paciente. Tengo que tener primero paciente para poder resolver y para poderlo manejar clínicamente. Si ya me ocurre, ya el paciente se me mueve con todo, bueno, ya, yo sí puedo decir que fue por el estado ya el avanzado del paciente, porque había un shock séptico irreversible, ¿ya? Entonces ahí sí puedo decir que es eso. Generalmente se da más en personas ancianas o en personas inmunocomprometidas. Personas jóvenes, generalmente la mayoría se mueren por trastornos que tienen que ver, muchas veces nos aguantan muy bien y salen muy bien de los shocks sépticos de tipo infeccioso, tienen sus defensas muy buenas. La mayoría de veces mueren por unos accidentes de tránsito, por shocks de tipo hipovolémico, de tipo vascular, ¿sí? Que tienen, o por una falla orgánica múltiple, antes que por un mal manejo, ¿no? Entonces, siempre tener presente eso, ¿sí? Y no coger y decir de repente no lo operes de cirujano pronto porque no lo comienza a tener presente que ese es nuestro deber como médico. Percatarme de que tenga ustedes como médicos generales de solicitar los exámenes adecuados, no es norma pedir electrolitos en todos los pacientes. ¿No es cierto? Yo no voy a pedir en todo paciente que tiene una apendicitis de 12 horas, 24 horas de dolor abdominal, pedir sodio, potasio. Los pacientes de consulta externa estar pidiendo electrolitos. He visto a veces cuando bajan a ayudarme en la consulta, sí, y estoy pidiendo para los pacientes ambulatorios de vesícula, digo, dame pidiendo los exámenes de perfil hepático y los exámenes generales, veo ahí electrolitos, sodio y potasio. ¿Para qué estás pidiendo sodio y potasio? No tienen necesidad, eso no se, solamente se piden los pacientes que ameriten, hay que ahorrar recursos y hay que pedir con criterio médico. Eso pedimos en los pacientes que se encuentran solamente con signos de peritonismo, antecedentes de vómitos, diarrea, deshidratados, fístulas, ¿sí? Pacientes con un traumatismo, un abdomen agudo netamente quirúrgico, ustedes puedan observarlo clínicamente, ahí pido. Caso contrario, no. No es norma ni requisito pedirlo. Entonces, ese es el criterio que tenemos que nosotros saber, ¿sí? Para poder manejar e identificar un trastorno del medio interno, ¿sí? Entonces, tener presente siempre eso, pedir exámenes complementarios, la biometría de urgencia siempre debe ser pedida, nunca olvidar de TP, en la biometría investigar siempre los leucocitos, el hematocrito, hemoglobina y las neutrofilas, que hay desviación o no a la izquierda, un PCR, que es el primero que se eleva en los niños cuando es caso de abdomen agudo quirúrgico, antes que los leucocitos se eleva la proteína C reactiva. Sí, por eso es muy importante el PCR para determinar los valores de un proceso inflamatorio. Sí, es característico la elevación temprana del PCR en una patología de abdomen agudo inflamatorio, mucho más en los niños, mucho más en los niños. El PCR cobra una importancia fundamental en los pacientes pediátricos, porque es el primero que se eleva. En los adultos igual, pero en los niños es la característica que se eleva mucho más antes, sí, que los leucocitos y los neutrófilos, ¿sí? Entonces el PCR generalmente es el primero que se eleva. TP, que tengo que pedir, de acuerdo a la sintomatología que piense, sí, si es que veo que es una patología abdominal de que se relaciona con abdomen superior, con páncreas o con vesícula, obviamente, pruebas de función hepática, nunca en un dolor abdominal superior, sí, dejar de pedir o generalizado, olvidarse de pedir amilasa lipasa siempre, por favor, acuérdense siempre de pedir una amilasa lipasa ante un dolor abdominal que tenga que ver que está en epigastrio, cuadrante izquierdo o derecho, así yo piense que es vesícula siempre, ¿sí? Así yo tenga sospecha alta de una colecicitis, siempre amilasa lipasa, no olvidarse. Gasometría en los pacientes que se encuentran con signos claros de un peritonismo y alteraciones del medio interno, lo que les indicaba. Si un paciente lo ve deshidratado, un paciente en mala condición general, somnoliento, ¿no es cierto? Ya si veo que el paciente está en una mala condición general, sí, no olvidarme de descartar trastornos del medio interno. Ahí están los electrolitos y la gasometría que no debe faltar. Como para diagnóstico diferencial también, sí, análisis de orina, sí, electrocardiograma, cuando se sospecha de una patología quirúrgica o de origen vascular, ya, en las patologías muchas veces de origen vascular nos van a salir normales. El electrocardiograma no es obligatorio en los casos de emergencia franca de los pacientes que tienen que realizarse. Sí, si es que es una patología quirúrgica tendrán que correr el riesgo que sea, no es indicación a realizar la valoración prequirúrgica inmediata. Sí, cuando es emergencia puede obviarse y no tiene que, no es obligatorio la valoración prequirúrgica en patologías de emergencia. El deber es del médico coger advertir las situaciones, pero si la situación quirúrgica lo amerita, sí está en riesgo la vida de la persona que tendrá que jugarse el paciente y ser claros en comunicar a los familiares los riesgos y comorbilidades que pueden presentar con la evolución. Y eso tengo que plasmarlo y escribirlo en la hoja, ¿sí? En la hojita de consentimiento quirúrgico. Tengo que hacer.
Bueno, el día jueves vemos la segunda parte de eso, porque el día jueves revisamos la segunda parte y ahí les paso luego las diapositivas. Sí, les paso las diapositivas de lo que es patología, lo que es patología abdominal. ¿Sí? Entonces,